¿Te has dado cuenta de algo extraño? Mientras más miedo tiene la gente, más intenta controlar todo. Controlar el dinero, controlar el futuro, controlar las oportunidades, controlar a las personas, controlar el resultado. Y aún así, cada vez se sienten más cansados. Hoy vivimos tiempos raros. La economía cambia rápido, los precios suben, la gente habla de crisis, recesión, guerras, incertidumbre. Y aunque muchos trabajan más que nunca, internamente sienten que no avanzan. Pero lo más fuerte es que Jesús ya hablaba de esto hace mucho tiempo. Y la mayoría nunca entendió realmente lo que quiso enseñar sobre la riqueza, la ansiedad y el desapego. Porque quizá el problema no es que te falte dinero. Quizá el problema es el miedo con el que estás intentando sostener tu vida. Hay una enseñanza de Jesús que casi nadie explica correctamente. Cuando decía, no se afanen por el mañana, muchos pensaron que hablaba de quedarse sin hacer nada. Pero no, Jesús nunca enseñó pasividad. Lo que enseñaba era algo mucho más profundo, que una mente dominada por el miedo pierde claridad, pierde dirección y termina alejando aquello mismo que intenta sostener. Y aquí es donde entra la ley del desapego, no como una moda espiritual, sino como una ley interna. Porque mientras más desesperación hay en ti, más entras en una frecuencia de carencia. Y eso se nota en todo, en tus decisiones, en tu energía, en tu forma de hablar, en cómo reaccionas, en cómo administras, incluso en cómo trabajas. Por eso muchas personas hoy viven atrapadas, no porque sean incapaces, sino porque viven mentalmente agotadas. Y Jesús entendía algo poderoso. No puedes recibir paz si primero no sueltas el miedo de perder. Primer paso, suelta el cómo. Esta es una de las cosas más difíciles para la mente humana, porque queremos saber exactamente cómo llegará el dinero, cómo se resolverá el problema, cómo saldremos adelante, cómo cambiará nuestra vida. Pero aquí está el problema. Tu mente actual no puede ver caminos, desde el mismo estado mental que creó el miedo. Y Jesús lo enseñaba constantemente a través de la fe. La fe no es negar los problemas. La fe es dejar de creer que solamente existen las posibilidades que hoy puedes ver. Hay personas que viven tan tensas que ya no escuchan ideas nuevas, ya no detectan oportunidades, ya no tienen energía creativa. Solo sobreviven. Y cuando sobrevives demasiado tiempo, empiezas a pensar que vivir así es normal, pero no lo es. El desapego no significa que no quieras prosperar. Significa que dejas de perseguir desde la ansiedad, porque lo que persigues desde el miedo termina controlándote. Segundo paso, cambia tu identidad interna. Muchas personas dicen, quiero abundancia, pero internamente siguen sintiéndose pequeñas, inseguras, carentes o insuficientes. Y aquí está algo fuerte. No importa cuánto dinero llegue, si tu identidad sigue viviendo en escasez, siempre volverás al mismo patrón. Por eso hay personas que ganan más, pero siguen sintiendo miedo. Jesús hablaba mucho del corazón, porque sabía que el verdadero cambio empieza dentro. Hoy mucha gente carga una identidad de lucha. Crecieron escuchando, no alcanza. La vida es difícil, el dinero se va rápido. Hay que sufrir para salir adelante. Y sin darse cuenta, terminan viviendo exactamente eso. Porque la mente siempre buscará confirmar la historia que cree verdadera. Por eso el desapego también significa soltar la vieja versión de ti, la que vive preocupada todo el tiempo, la que cree que descansar es peligroso, la que piensa que si no controla todo, todo saldrá mal. Tercer paso, aprende a rendirte sin rendirte. Y esto es importante entenderlo. Rendirse no, es abandonar tus metas, es dejar de cargar solo con el peso del mundo, porque muchas personas hoy viven así, con ansiedad constante, pensando demasiado, durmiendo mal, cargando pendientes mentales todo el día. Y desde ahí intentan construir abundancia. Pero una mente agotada no puede escuchar dirección. Por eso Jesús buscaba constantemente silencio, oración, desierto, calma interior. Porque en el silencio recuperas claridad. Y cuando recuperas claridad, empiezas a actuar diferente. Tal vez la oportunidad ya estaba frente a ti, pero tu ansiedad no te dejaba verla. Tal vez la respuesta ya había llegado, pero tu miedo hacía demasiado ruido. Hoy muchas personas creen que necesitan más dinero para sentir paz, pero muchas veces
Primero necesitas paz para poder construir una nueva realidad. Y eso cambia todo, porque cuando sueltas la obsesión, tu mente deja de bloquear posibilidades. Cuando dejas de vivir en miedo, empiezas a recuperar energía. Y cuando recuperas energía, empiezas a recuperar dirección. Tal vez eso fue lo que Jesús quiso enseñarnos todo este tiempo, que la verdadera riqueza no comienza afuera. Comienza en el estado de conciencia, desde el que enfrentas la vida. Por eso el desapego no es perder, es confiar, es dejar de vivir atrapado por el miedo constante al futuro.